de la providencia de Dios, ¿no? Cómo el Señor está allí detrás de todo lo que acontece, todo lo que sucede, para que se cumplan sus propósitos. Y en esta noche vamos a continuar allí con este pasaje de Mateo 26, pero vamos a seguir adelante desde los versículos 6 hasta el 13. Mateo 26, los versículos del 6 al 13. Voy a estar usando la nueva traducción viviente. En este pasaje, Mateo nos presenta a una mujer que en medio de los planes de complot y de traición a Jesús, ungió su cuerpo para la tumba. Este episodio se desarrolla en Betania, en la casa de un tal Simón que había tenido lepra y que posiblemente había sido curado por Jesús. La tradición en esos días determinaba el lavamiento y ungimiento de los pies cuando había un invitado. En este caso, dado el valor del perfume, lo que hizo esta mujer fue derramarlo sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Vamos a leer el pasaje. Mateo 26, versículos 6 al 13. Dice la palabra del Señor. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, Rey de Gloria. Que tu palabra fluya, Señor, como es debido, y que, como dice la Escritura, cumpla el propósito con el cual tú la envías en esta noche, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor bendito, conoces nuestra necesidad, Rey de Gloria, y sabes lo que cada uno de nosotros necesita, Señor, y pedimos que sea tu palabra supliendo cada una de estas cosas en esta noche. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de una vez más exponernos delante de tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de la manera que tú quieres, Señor. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. En Marcos 14:3, no lo busque, tenemos la misma historia, el mismo evento, el mismo acontecimiento, pero allí nos da un poco más de contexto de lo que está tratando allí este mismo pasaje. Dice Marcos 14:3, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. La esencia de nardo era un ungüento aromático importado de las montañas de la India. Por ende, la sola esencia era muy costosa. Recordemos que en ese tiempo no teníamos la posibilidad de tener las cosas como ahora, ¿no?
para sacar la esencia de algo era muy complicado, requería mucho trabajo. Ahora, dado a eso que no en todos los lugares se daban las hierbas aromáticas y las flores y todo lo que se utilizaba para fabricar esos aceites. Pero este ungüento aromático era importado de las montañas de la India y por lo tanto era muy costoso. El solo valor del perfume se calculaba a el salario de un año. Imagínese eso. El salario de un año. Y adicional a eso, el frasco en el que venía el perfume estaba hecho de alabastro. ¿Qué era el alabastro? El alabastro era un mineral que tenía una estructura como en forma de láminas. ¿Se han visto que hay minerales que se pueden sacar así como en forma de laminitas, de placas? Que viene así, el material se puede trabajar en eso. Como por ejemplo el mármol. Cosas así que vienen como en especie de láminas. Este tenía una estructura en forma de láminas que podía presentar un color blanco cremoso o a veces llegaba a la transparencia y que también era de un altísimo precio. Ese empaque no se conseguía en cualquier lado, ¿sí? Y fue esto lo que desató la indignación de Judas y la acusación de los discípulos por el derroche o por el desperdicio, alegando que muchos pobres podrían haber sido beneficiados con el dinero recaudado de la venta del perfume. Dice en Juan 12, versículos 4 al 6, vaya conmigo allí, Juan 12, correcto. Juan 12, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres en verdad. En verdad él era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos dos cosas. Vemos la ofrenda de una mujer, pero vemos también la reacción de Judas, ¿sí? Esto es un contexto entre las dos cosas. Hay personas que tratan a Jesús como Judas, por ejemplo, que están más pendientes de sus propias necesidades, buscando su propio beneficio en lugar de hacer la voluntad del Señor. Porque así estaba Judas. Judas no se afanaba por adorar al Señor, por servirle al Señor. No, él estaba ocultando sus verdaderas intenciones y viendo cómo podía sacar ventaja del asunto, ¿no? Y hay otras personas, como María, que cuando se han dado cuenta de lo que significa el Evangelio, derraman todo lo que tienen, derraman su vida para Jesús. Y en esta noche cabe una pregunta: ¿de cuál de las dos eres tú? Medita allí en tu corazón. ¿De cuál de las dos personas eres tú? ¿Eres como María o eres como Judas? La historia de la unción en Betania aparece también en el Evangelio de Marcos y de Juan. El relato de Marcos es casi exactamente el mismo que el de Mateo, pero Juan añade el detalle de que la mujer que ungió a Jesús fue nada menos que María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Sí recuerdan esa historia? Que le enjugó los pies al Señor. Vaya conmigo, Lucas 10, versículos 38 al 42.
Lucas 10, versos 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Cuál era la preocupación de María? Estar ahí con el Señor, estar atenta a sus enseñanzas, estar atenta a estar allí con el Señor. ¿Cuál era su afán? ¿Cuál era su prioridad? El Señor. Esa era la prioridad de ella en ese momento. Por el contrario, su hermana Marta, ¿cómo estaba? Afanada por sus propios asuntos, afanada, aunque estaba sirviendo. Pero como lo dijo allí Jesús, hay una cosa por la que vale la pena preocuparse y María la había descubierto. La historia que acabamos de leer nos muestra algunas verdades muy preciosas que vale la pena mirar en esta noche. Punto número 1, la generosidad del amor. La generosidad del amor. Esta mujer tomó lo más precioso que tenía y se lo derramó a Jesús en la cabeza. A las mujeres judías les encantaban los perfumes y era muy común que ellas llevaran un frasquito de alabastro así colgado, de un lacito así colgado en el cuello. Ese perfume que derramó esta mujer era muy costoso. Tanto Marcos como Juan nos relatan que los discípulos dijeron que ese perfume podría haberse vendido por 300 denarios, lo que quiere decir que ese frasquito de perfume representaba el sueldo de casi un año de un obrero. ¿Se imaginan ustedes, estarían dispuestos a dar un año de su salario? Tremendo, ¿no? Pero esta mujer lo hizo. Imagínense que tienen ¿qué es lo más precioso que tienen ustedes? Hablando de algo material, y que pudieran darlo en adoración al Señor, ¿serían capaces de darlo? Lógicamente no vamos a decir acá que empiecen a dar las cosas, no, ya hemos hablado de ese tema y lo hemos enseñado acá. Pero esta mujer dio lo que era más precioso, lo más valioso que ella tenía. Una de las características de una persona que ama verdaderamente es que el amor nunca calcula. El amor siempre le parece demasiado poco lo que da. ¿Cierto? Los que estuvimos conquistando a nuestra esposa sabemos de eso, ¿sí o no? Me acuerdo, sí, eso me hizo acordar de su hermano. Hay un negocio donde venden salchipapas y dice que uno enamorado ve barato todo, ¿no? Y los salchipapas son de 50,000 para arriba, el más barato. Pero así es. Cuando usted ama verdaderamente, a usted le parece poco lo que usted da. El único deseo del amor es dar hasta lo último. Y cuando ha dado todo lo que tenía, aún le parece poco. Alguien decía, atención a esta frase, que no hemos ni empezado a ser cristianos si pensamos en darle a Cristo y a su iglesia lo menos que resulte aceptable. Tremendo, ¿no? No hemos ni empezado a ser cristianos. Cuando verdaderamente damos a Cristo y a la iglesia lo que es aceptable. Me recuerda el pasaje de Lucas 17:10,
no lo busque. Dice ahí en Lucas 17:10, Jesús le dice a sus discípulos: de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. En otra versión dice que siervos inútiles. Algunas personas dicen que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ni siquiera llegamos a siervos inútiles, porque siempre estamos en formación, siempre estamos creciendo, siempre nos falta, siempre nos va a faltar. ¿Ha pensado usted que merece alguna recompensa por servir al Señor? Y pienso que tal vez esa era la actitud de Judas hacia Jesús. Él esperaba una recompensa, él esperaba obtener algo a cambio. Lo vemos en lo que hizo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Judas? Traicionó al Señor, ¿no? Dice que fue y lo vendió por 30 monedas de plata. El salario de un pastor. El salario de la libertad de un esclavo. Imagínense. En Éxodo 5:17, está allí la historia de Faraón. El pueblo de Israel está en Egipto, esclavizado. Y el Señor ha enviado a Moisés para que liberte al pueblo y para que hable allí con Faraón. Y el mensaje del Señor es que le dice a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me alabe. Deja ir a mi pueblo en libertad para que me haga sacrificios en el desierto. Y mira lo que le contesta el Faraón. Pero el Faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes. Por eso andan diciendo: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. La vida cristiana, ¿cuántos saben que la vida cristiana requiere sacrificio? Ay, pastor, yo pensé que era que íbamos a ser felices y bendecidos y prosperados y en victoria. No, la vida cristiana requiere sacrificios. La orden era ir y adorar al Señor. Esa era la orden. Pero Faraón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Faraón? Les puso más trabajo. Les puso más dificultades, les puso más trabajo, porque solamente ellos tenían que hacer los ladrillos. Los egipcios les traían la paja, pero ahora no les traían la paja, sino que ellos mismos tenían que ir a buscarla y tenían que seguir cumpliendo con la misma cuota. Les puso más trabajo. ¿A cuántos de los que hemos querido hacer la voluntad del Señor se nos han presentado situaciones? Eso siempre va a pasar. Y a veces está uno como entre la espada y la pared, ¿no? Entre la seguridad de tu trabajo y el hacer la voluntad del Señor. En este caso. ¿Por qué? Porque que el pueblo saliera de Egipto requería que salieran de la comodidad de Egipto al desierto para poder empezar a caminar en la voluntad de Dios. Eso requería. Ellos en el momento no lo entendían, lo iban a ver más adelante, pero tenían que entregarle su vida literalmente a Dios y confiar en Él. Y cuando digo literal, era literal, porque era salir de la comodidad de Egipto. Allá tenían comida, tenían vivienda, tenían todo. Y Dios los llama a salir al desierto, a confiar en Él, a confiar en que Él los va a sustentar, a depender de Él. Y
Iban a vagar en el desierto sin saber qué les iba a deparar. María dio lo mejor que tenía. Tal vez tenía, recuerde que dice que ese frasco de alabastro, ese perfume, valía el salario de un año de trabajo de un obrero. Tal vez esta mujer tenía ese frasco de perfume allí guardado como un seguro, ¿no? Como un ahorro para la vejez, bueno, en fin. Recordemos que en el contexto judío la mujer no podía trabajar. La mujer dependía muchas veces cuando se casaba de la dote que le daba el esposo, o cuando se separaba le daban la dote, pero dependía de los papás. La mujer no podía trabajar, no podía, por eso muchas cuando quedaban viudas terminaban o pidiendo limosna o prostituyéndose. Pero esta mujer dio lo que tenía, lo más valioso que tenía, y tal vez este frasco que tenía lo tenía allí guardado como una reserva, como algo de qué sostenerse. En Amós 8:5, Amós está allí después de Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós, capítulo 8, en el versículo 5. Pero antes déjeme mostrarle el contexto de este profeta. ¿Quién era Amós? Amós 8:5. Amós era un pastor de ovejas que cultivaba también la tierra en los campos de Judá. Como un humilde pastor, él pudo haber permanecido en Tecoa ganando su sustento y el de su familia y adorando a Dios. Pero el Señor le dio una visión y le encargó que llevara su mensaje. Eso requirió de parte de él un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Dejar su oficio e ir a cumplir con la orden de Dios. Muchas veces cuando nosotros nos hablan de un hombre de Dios, nos imaginamos a los grandes predicadores, evangelistas y la gente que sale así muy famosa y que es muy usada por Dios. Pero aquí nosotros miramos a un hombre común, un campesino, un pastor de ovejas, en quien el Señor decidió usarlo. Tal vez este hombre no tenía ninguna preparación porque no era ni profeta, ni era descendiente de sacerdotes, nada. Pero Dios le plació así en su soberanía utilizar a este hombre. Así, sin ninguna preparación, así le plació el Señor hacer esta obra. Pero esto requería un sacrificio de parte de este hombre, como lo dije, era dejar su oficio e ir y hacer la voluntad del Señor. El pueblo en este tiempo, los tiempos de Amós, estaba más afanado por hacer riqueza que por hacer la voluntad de Dios. Dice el pasaje de Amós 8:5, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado, pesando grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. El pueblo venía a los servicios, pero su mente y su corazón estaban en otras cosas, en sus negocios. Por eso dice allí que no hallaban a que se acabaran los festivales y las reuniones. Y aquí viene una pregunta también para las personas que tal vez nos están viendo en esta noche. ¿Saca usted al menos un día a la semana para descansar y adorar a Dios? ¿Cómo mide el mundo el éxito de las personas? ¿Cómo mide el éxito por las posesiones, cierto? Si usted ve que la persona tiene carro, tiene casa, tremenda empresa, qué hombre tan exitoso. Así mide el mundo el éxito de las personas, por lo que tiene, por las riquezas. Pero recuerde que la manera en que Dios mide el éxito de una persona es muy diferente. Por eso dice la Escritura que los pensamientos del Señor no son
nuestros pensamientos. Dice en Lucas 12, versículos 13 al 15, leo en la traducción lenguaje actual. Lucas 12, versículos 13 al 15. Uno de los que estaban allí, le dijo a Jesús: Maestro, ordene a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús respondió: A mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Dios nos llama a ser fieles. ¿Nos llama a qué? A ser fieles. No a que nos volvamos ricos. Ay, pastor, ¿cómo así? A mí me dijeron eso en otra iglesia. A mí me dijeron que Dios me iba a prosperar, que Dios me iba a bendecir y que me iba a dar casa, carro y beca. No, Dios no nos llamó a eso. Si Dios en su gracia y en su misericordia, Él quiere añadir, porque eso son las añadiduras, ya eso lo dejamos en su voluntad, pero Él conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce hasta dónde nos puede dar. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? ¿Se acuerda que a cada uno le dio conforme a qué? A lo que podía sobrellevar, conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y al otro le dio 1. Porque Dios conoce, Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sabe que somos capaces de administrar sin perdernos. Porque conozco a personas a las que el Señor les ha bendecido mucho y se fueron tras la bendición, y el Señor por ningún lado. Pero Dios nos llama a ser fieles, no a que nos volvamos ricos, pues para Dios es más importante nuestro carácter que lo que tengamos en el bolsillo. Es más importante eso. Me recuerda un día hablando con una persona, trabajaba conmigo, y entonces se dio cuenta de que yo era pastor. A mí no me gusta decirle a la gente que yo soy pastor. Simplemente yo hablo con la gente normal y cuando Dios me permite compartirles, les comparto palabra, pero jamás les digo lo que soy. Pero cuando esta persona se dio cuenta de que yo era pastor, entonces de una vez me lanzó la pregunta. Me dijo: ¿y ustedes allá piden el diezmo? De una. ¿Ustedes allá piden el diezmo? Ella me hacía esa pregunta porque desafortunadamente fueron a un lugar y pues la gente, por no conocer la palabra, por no escudriñar la escritura, por eso es que la engañan, por eso es que abusan de ella. Y en ese lugar pues abusaban mucho en esa área, usaron mucho por mucho tiempo de ellos y les pedían hasta a veces hasta dar la quincena completa, imagínense. Y así duraron como 4, 3 meses, algo así. En todo caso, bueno, ellas salieron heridas en esa parte y por eso fue que me lanzó esa pregunta. Entonces a mí el Señor en ese momento, pues le doy gracias al Señor la sabiduría. Yo le dije: a mí, ¿para qué me sirve? O a Dios más bien, ¿para qué le sirve que usted traiga 10 millones de pesos si su corazón está lejos de Él? Eso no sirve. En Ageo 1, versículos 2 al 4, Ageo 1, versículos 2 al 4, ahí después de Amós, Miqueas, Habacuc, Sofonías y está Ageo, atrás de Zacarías, Malaquías, Zacarías y Ageo de para atrás. En Ageo capítulo 1, versículos 2 al 4, Dios le preguntó a su pueblo que cómo era posible que ellos vivieran en lujos mientras su casa estaba en ruinas. El templo era el eje de la relación del pueblo con Dios. Pero todavía era un montón de escombros.
Y en vez de reedificar el templo, la gente se había dedicado a embellecer sus propias casas. Sin embargo, cuanto más trabajaban para sí mismos, menos tenían porque descuidaban su vida espiritual. Dice el pasaje: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento de construir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Las presiones, los compromisos. ¿Cuántos tenemos compromisos? Todos tenemos compromisos, responsabilidades, cosas que hacer. Los deberes que tenemos a veces nos aprietan por todos lados, ¿no? Y repletan nuestra agenda. Tienes que hacer esto, tienes que estar allí, termina eso, llámalos. Pero parece como si todo el mundo, la familia, los amigos, el jefe de la escuela, la iglesia, quisiera algo de nosotros y pronto se nos acaban las energías, el tiempo y no tenemos mucho para dar. Siempre andamos apurados, atendiendo las cosas necesarias, lo inmediato y lo urgente. ¿Cierto que es así? Pero lamentablemente a menudo descuidamos lo que es importante. ¿Descuidamos qué? Lo que es importante. Porque hay cosas que son importantes. Hay cosas que son prioridad. El tema no es la cantidad de cosas y las exigencias, ni la incapacidad para organizarnos, sino lo que valoramos. Lo que realmente es importante para nosotros. Lo que valoramos y nuestras prioridades salen a la luz en la manera en que utilizamos nuestros recursos, el tiempo, el dinero, las habilidades, los talentos. Con frecuencia nuestras acciones contradicen nuestras palabras. ¿Para cuántos Dios es su prioridad? Silencio en la sala. Gloria a Dios porque el Señor está hablando. A veces afirmamos que Dios es nuestra prioridad, pero en realidad simplemente ocupa otro lugar en nuestra lista de cosas por hacer, o a veces ocupa el último lugar en el día. Si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Pero si no es así, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Preocuparnos por nuestras necesidades materiales, descuidando nuestra relación con Dios, nos va a llevar a la ruina. No está mal preocuparnos por las cosas terrenales. No está mal buscar una estabilidad. Pero como lo hemos dicho acá, lo malo es cuando tú vas detrás de esas cosas y descuidas totalmente tu comunión con Dios. Descuidas el hacer la voluntad de Dios. Punto número 2. Este pasaje y esta historia nos muestra que algunas cosas deben hacerse cuando tenemos la oportunidad. Algunas cosas deben hacerse cuando tenemos la oportunidad. ¿Qué hizo esta mujer? Vio la oportunidad, se metió allí en medio de esta reunión, le entregó a Jesús lo que más de valor tenía, vio la oportunidad, Dios inquietó su corazón. Ella no sabía para qué lo estaba haciendo, simplemente Dios inquietó su corazón y ella obedeció. Los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres, pero el mismo Jesús les dijo:
A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Dios permite que haya pobres siempre con nosotros para que no nos falte nunca la oportunidad para hacerles el bien. Hay algunas cosas que podemos hacer en cualquier momento, pero hay algunas cosas que podemos hacer solo una vez, y el desaprovechar la ocasión de hacerlas entonces es perder la oportunidad para siempre. A menudo nos sentimos motivados por impulsos, por un impulso generoso, pero no nos dejamos llevar por él y todas las posibilidades están en contra de que se nos vuelva a presentar o que se vuelvan a presentar las circunstancias, la persona, el tiempo y el impulso. Para muchos de nosotros lo trágico es que nuestra vida es la historia de las oportunidades de hacer el bien que nunca hemos aprovechado. En estos días, mi hija nos compartía algo que el Señor hizo. Preparando este tema, me acordé de eso. Esto fue esta semana y salimos nosotros del trabajo. Nosotros pasamos y había un joven, bueno, un señor ya más o menos. ¿Qué edad tendría esa persona? Sí, era un joven, ¿cierto? Sí, más o menos, unos 28 años. Nosotros pasamos con mi esposa y nosotros lo vimos ahí acostado en un borde en la avenida, ahí a un lado al frente de un negocio en el andén, allá recostado con una cobija. Pues nosotros pasamos pero resulta que mi hija, no sé si fue antes o después, eso fue antes, ella también pasó por ese lugar. Entonces ella le cuenta a mi esposa que ella iba pasando cuando ella empezó a sentir en su corazón, porque Dios a veces nos habla a nuestro interior, ¿no? Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón, a nuestro interior. Parece que fueran como un pensamiento, ¿no? Pero nosotros sabemos que a veces son pensamientos que no son nuestros, porque nos llevan a hacer ¿el qué? El bien. Y eso no es natural en nosotros. Eso solamente es la obra del Espíritu. Hay gente que dice que no, que Dios ya no obra así, que bueno, que en fin. Pero entonces yo pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando Ananías y Zafira dice que fueron y vendieron una propiedad, pero que tomando el dinero dice que Satanás llenó el corazón de ellos y sustrajeron una parte del dinero y fueron y se lo pusieron a los pies de los discípulos? Pero dice que uno de los discípulos se queda mirándolos y les dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿La propiedad luego no estaba en tu poder? Si estaba en tu poder, no, ¿para qué tenías necesidad de venderla? Todo era tuyo. Y dice: ¿y por qué sustrajiste del dinero? ¿Quién le dijo al discípulo que ellos habían sustraído del dinero? El Espíritu Santo. Él les reveló, les dijo: mire, esta persona esto. Y esos son los dones del Espíritu. Entonces, mi hija pasa y empieza el Señor a inquietar su corazón y a decirle: ¿ves ese muchacho que está allá? Te vas a devolver y le vas a comprar algo en la panadería y le vas a decir esto. Y le dio unas palabras específicas para que le dijera. Y entonces ella empezó como en su lucha, como: ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es que te reprendo, Satanás, porque ese chocolatico me lo puedo tomar yo? Sí, a veces pasa. Y entonces mi hija decidió obedecer la voz del Señor y se devolvió y le compró algo, compró un chocolate y un pan, creo que fue. Y ella pues lo despierta y el hombre se levanta como asustado. Ay, qué pena, lo despierta. No, es que, bueno, y le empieza a hablar allí. Le entrega el chocolate y esto y le dice las palabras que el Señor le dijo. El Señor le había dicho a ella: le vas a decir así:
Esto te lo envía tu Padre para que no te olvides de él. Y dice que ese joven se quebrantó y se puso a llorar. Pero mire lo tremendo, porque tal vez, pastor, ¿y por qué no lo usó a usted si usted pasó ahí también? ¿Cierto? Usted pasó ahí, ¿por qué no lo usó a usted? Porque Dios en su soberanía, Él sabe cómo hace las cosas, pero Él tiene un propósito con todo. Porque cuando mi hija le dice esto, él se quebrantó a llorar y él le dijo que él había estado en las cosas del Señor, pero que se había alejado totalmente y que por eso hoy en día estaba así. Y entonces este joven se queda mirándola a ella y le dice, no deje de escuchar la voz de Dios y de obedecerle. Y ella sabe por qué el Señor le habló eso a ella también. O sea, la ministrada no era solo para el joven, la ministrada también era para ella, eso era carambola, pum, pum. Así era. ¿Pero por qué? Porque Dios es soberano. Él quería hacer eso con ella y con ese muchacho. Y es por eso que hay cosas que no podemos dejarlas para después. Hay cosas que se tienen que hacer cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Amén. Y esto nos lleva al otro punto, punto número 3. La acción de una obra hermosa no se desvanece nunca. La acción de una obra hermosa o de hacer una buena obra no se desvanece nunca. Hay pocas cosas hermosas que brillan como una luz en un mundo oscuro. Al final de la vida de Jesús, al final de la vida de Cristo, había tanta amargura, tanta traición, tanta intriga, tanta tragedia, que esta historia brilla como un oasis de luz en un mundo de oscuridad. Mire, para Dios sabe lo que le ministró el corazón de ese joven, pero él pudo ver allí que al Señor. Él pudo ver allí que Dios está allí, que Dios está atento a nuestras necesidades, que Dios no se olvida de nosotros. Y así como esta mujer, ella sintió el impulso de hacer este acto de ungir al Señor. Ella no sabía para qué lo hacía, pero en los propósitos y en los planes de Dios sí sabía por qué. Y como lo dice allí al final del pasaje, dice, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y eso nos debe llevar a nosotros a rendir todo lo que somos delante del Señor, a no negarnos a hacer el bien cuando el Señor así nos guíe. Porque tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu vida si tú te dejas guiar por el Señor. O lo que Dios puede hacer en la vida de otros. En este mundo hay pocas cosas más grandes que se pueden hacer que dejar el recuerdo de una buena obra. Hay pocas cosas más grandes que eso. El dejar la huella de la palabra, el dejar la huella de esas buenas obras, porque el Señor nos llamó a hacer buenas obras, ¿no? A eso fuimos llamados. Pero es necesario que nosotros seamos sensibles a la voz del Señor, que nos dejemos usar por el Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. De allí continuaremos con la otra parte que sigue.
donde dice que Judas traiciona al Señor. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies. Y que medites allí en tu corazón. Que medites allí en esa obra que hizo esta mujer. Esta mujer le entregó todo al Señor. Confió en Él. Le entregó todo lo que tenía. Le entregó su confianza de depender totalmente del Señor. Y a eso estamos siendo llamados. Nosotros no debemos estar tan afanados como la gente de este mundo, porque Dios conoce nuestras necesidades. Como lo aprendíamos aquí, nosotros debemos estar en los asuntos de nuestro Padre, en lo que Él nos llamó a hacer. Del resto se va a encargar el Señor. Mire, yo se lo digo por testimonio, porque hasta aquí hemos podido llegar nosotros por la fidelidad del Señor. Porque en medio de todo, Él nos ha enseñado a ponerlo a Él como prioridad y a confiar en Él. Hemos pasado situaciones, total. Hemos pasado adversidades, así es. Pero el Señor ha sido fiel, el Señor ha permanecido. El Señor, aquí vemos la obra del Señor. Así que lo animo, amado hermano, amada hermana, a que haga caso a ese llamado, que no olvide lo que el Señor le llamó a hacer. Déjele el resto al Señor, sus cargas, sus preocupaciones, sus metas, sus anhelos. Dios conoce todo eso. Pero lo que más debe afanarnos es hacer la voluntad de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies, cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, honramos tu nombre, Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Rey de Gloria, Señor bendito. Señor, aquí estamos una vez más, Padre eterno. Señor, ponemos toda nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a priorizar por ti, Señor Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, en nuestros propios esfuerzos, sino que nuestra confianza esté plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a darte el lugar que tú verdaderamente mereces. A no dejar que los afanes de este mundo, a no dejar que el engaño de las riquezas, como dice allí la parábola del sembrador, ahoguen esta palabra, Señor, y se haga infructuosa. Porque verdaderamente nada hemos de llevar, porque nada trajimos a esta tierra, Señor. Todo te pertenece a ti, Rey de Gloria. Aún esta vida que nos diste, las horas que nos das cada día, todo te pertenece a ti. Y un día nos has de llamar a cuentas de qué hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, Señor. Por eso, Padre, te pedimos, ayúdanos a priorizar, Rey de Gloria. Viene un tiempo, Señor, en la que muchas personas están en sus afanes, muchas personas están en las tradiciones y muchas iglesias se quedan vacías, Padre eterno. Por eso oro, Señor, en esta noche, para que tú pongas en el corazón de tu pueblo, Señor, el priorizar por tu casa, el confiar en ti, Señor. Que nuestra bendición no viene, Señor, de lo que nosotros hacemos. Eso es un canal, pero tú eres el dador de la bendición, Señor. Por eso, Padre, oro para que en este fin de año, Señor, la iglesia se levante a hacer la obra, Señor. Que sepan que estamos de paso en esta tierra, Rey de Gloria. Ayúdanos, bendito Padre, ayúdanos, Señor bendito, a que verdaderamente
Anhelemos hacer tu voluntad cada día, Rey de Gloria. A no velar por nuestros propios intereses, Señor, como lo hacía Judas. A no afanarnos, Señor, por lo nuestro, olvidando lo tuyo, Rey de Gloria. Porque lo tuyo es eterno, Señor, lo nuestro es temporal, Rey de Gloria. Nada nos hemos de llevar, amada iglesia. Solamente vamos a llevar lo que hayamos hecho para el Señor y no para nuestra salvación. Pero no debemos olvidar que en el cielo habrá recompensa. Y no que lo hagamos por esto, pero sí para animarte y decirte que ninguna cosa que hagas para el Señor es en vano, por pequeña que sea. Ninguna cosa que hagas para Él se quedará sin recompensa. Por eso te animo, amada iglesia, a que gastes tu vida, o más bien inviertas tu vida en lo eterno, en el reino, en la obra del Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos a poner en orden las prioridades, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor bendito, a amar más tu palabra, amar más tu presencia, amar más tu casa, Señor bendito. Ayúdanos, Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos este resto de noche en tus manos y te damos gracias. Gracias, bendito Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito, amado hermano, amada hermana, que sigamos honrando al Señor con aquello que le haya proveído, conforme a Dios le haya prosperado. Hágalo de manera voluntaria, hágalo con alegría. Les recuerdo nuestros próximos servicios, no olviden, viernes 7:30 de la noche, Maestras del Bien, para que las mujeres les animamos a que se conecten. Próximo están a anunciar el segundo evento presencial de este equipo de mujeres que el Señor está usando para edificar a otras mujeres. Entonces les animamos, les extendemos la invitación, de igual manera a las mujeres o personas que tal vez están viendo a través de la transmisión. Viernes 7:30 de la noche, reunión de Maestras del Bien, reunión en línea, no es presencial, sí que está desde la comodidad de su casa donde usted pueda tomar la reunión. El sábado nuevamente continuamos en este lugar, sirviendo al Señor con el aseo de este lugar, 7:30 más o menos, vamos hasta las 9, aquellos que puedan, que dispongan del tiempo, les extendemos la invitación. Y el domingo nos vemos nuevamente en nuestro culto dominical, alabando al Señor de señores, al Rey de reyes, y no olvide también que continuamos también con nuestro discipulado. Estamos escudriñando las Escrituras, conociendo las Escrituras, así que también les animamos para que aquellos que anhelan crecer en el Señor, que anhelan servir más al Señor, que anhelan crecer más espiritualmente hablando, se metan con el Señor y asistan al discipulado. Vamos a orar, a dejar esta noche en manos del Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor bendito. Gracias, Rey de Gloria, por bendecirnos con esta palabra, Señor amado. Ayúdanos a seguir meditando en ella durante la noche, durante esta semana, estos días, y que podamos estar atentos, Señor. Si te place usarnos en esta semana, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Rey de Gloria, queremos ser instrumentos en tus manos, queremos ser usados por ti, Rey de Gloria, no para vanagloria, no para enorgullecernos, sino porque queremos que otras personas te conozcan, que puedan ver que tú eres real, que tú eres un Dios vivo, que conoce la necesidad de cada corazón, Señor. Gracias, bendito Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos a nuestros hermanos que están aquí, los que no pudieron venir. Bendecimos a las personas que tal vez nos ven en este momento a través de la transmisión. Te pedimos tu favor, tu gracia y tu sabiduría, y que crezcan en el conocimiento tuyo, bendito Rey de Gloria. Dejamos este resto de noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche. De igual manera, aquellos que estamos acá, un abrazo a todos y bendiciones.